Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diferentes Formas. Hoy vamos a viajar a través del tiempo y explorar una de las fuerzas más poderosas y esenciales en nuestras vidas, la electricidad. Aunque hoy no podríamos imaginar vivir sin ella, el conocimiento de la electricidad es relativamente reciente en la historia humana. Acompáñame en este viaje para descubrir cómo la electricidad pasó de ser un misterio a la base de nuestra sociedad tecnológica. Los primeros pasos, el descubrimiento de la electricidad estática. La historia de la electricidad comienza hace miles de años, en la antigua Grecia. Fue en el siglo VI a.C. cuando el filósofo griego Tales de Mileto descubrió que frotar un trozo de ámbar con lana podía atraer objetos ligeros como plumas. A esto lo llamaron electricidad estática, aunque en ese momento no sabían cómo funcionaba ni que sería el inicio de un largo viaje de descubrimientos. William Hilbert, el padre de la electricidad. Saltamos al siglo XVII, donde uno de los pioneros más importantes fue William Gilbert. En 1600, publicó su obra, De Magnete, en la que estudió la naturaleza del magnetismo y la electricidad. Fue él quien acuñó el término, electricus, de latín, para describir los efectos que Tales había observado siglos antes. Hilbert fue el primero en teorizar que la Tierra misma era un gran imán. Otto von Guericke y la máquina electrostática. En 1660, Otto von Guericke, un físico y político alemán, construyó una de las primeras máquinas electrostáticas. Se trataba de una esfera de azufre que, al ser frotada, generaba electricidad estática. Con esta máquina, Guericke realizó experimentos que ayudaron a entender mejor los fenómenos eléctricos. Benjamin Franklin y el relámpago como electricidad. Ahora llegamos a uno de los nombres más famosos de la historia de la electricidad, Benjamin Franklin. En 1752, Franklin llevó a cabo su famoso experimento de la cometa durante una tormenta eléctrica. Ató una llave a la cuerda de la cometa y comprobó que los rayos eran en realidad una forma de electricidad. Este experimento sentó las bases para entender la relación entre electricidad y fenómenos naturales. Alessandro Volta y la invención de la primera batería. En 1800, el físico italiano Alessandro Volta dio un paso gigantesco en la historia de la electricidad al inventar la primera batería eléctrica, conocida como la pila voltaica. Este dispositivo convertía energía química en electricidad y fue el primer generador constante de corriente eléctrica. Su invención no solo demostró que la electricidad podía generarse de manera continua, sino que también abrió la puerta a experimentos que llevaron al desarrollo de las primeras aplicaciones prácticas. Michael Faraday y la inducción electromagnética. Unos años más tarde, en 1831, el físico y químico británico Michael Faraday hizo otro descubrimiento crucial, la inducción electromagnética. Faraday demostró que moviendo un imán a través de una bobina de alambre, se podía generar corriente eléctrica. Este principio es la base de los generadores eléctricos que usamos hoy en día y marcó el inicio de la era de la electricidad moderna. James Clerk Maxwell y la teoría electromagnética. El siguiente gran avance vino de la mano de James Clerk Maxwell. En 1864, Maxwell unificó la electricidad, el magnetismo y la luz en su teoría electromagnética. A través de sus famosas ecuaciones, Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas, lo que ayudó a conectar la electricidad con la luz y la radiación. El transformador, William Stanley 1885. El siguiente paso en la historia de la electricidad fue el invento del transformador, que permite cambiar los niveles de voltaje de la electricidad. En 1885, William Stanley, trabajando con George Westinghouse, desarrolló el primer transformador práctico. Este invento fue crucial para permitir la transmisión de electricidad a largas distancias, lo que fue clave para la electrificación masiva. La bombilla, Thomas Edison. En 1879, Thomas Edison logró un gran avance al crear una bombilla incandescente práctica y duradera. Aunque no fue el primer intento de crear una bombilla, el diseño de Edison, con un filamento de carbono, permitió que durara mucho más tiempo que las anteriores, lo que lo hizo comercialmente viable. El motor de corriente directa. Edison no solo fue responsable de la bombilla, sino también del motor de corriente directa. En 1880, patentó un motor eléctrico de corriente continua, DC, que permitía transformar la energía eléctrica en movimiento.
Este tipo de motor fue crucial en las primeras aplicaciones industriales y en el transporte eléctrico. El generador de corriente directa Thomas Edison. Thomas Edison también diseñó el generador de corriente directa, DC, en 1882. Este generador producía una corriente que fluía en una única dirección constante, lo que resultó esencial para las primeras redes de energía eléctrica. Edison usó estos generadores en su famosa estación de energía de Pearl Street en Nueva York, que fue la primera en suministrar electricidad a hogares y negocios de manera comercial. El generador de corriente alterna, AC, Nikola Tesla y George Westinghouse, 1887 a 1888. A medida que la demanda de energía aumentaba, el sistema de corriente directa de Edison mostró sus limitaciones, sobre todo en la transmisión de electricidad a largas distancias. Fue entonces cuando Nikola Tesla, apoyado por George Westinghouse, desarrolló el generador de corriente alterna, AC, entre 1887 y 1888. La corriente alterna es mucho más eficiente para transportar energía a largas distancias, ya que oscila de un lado a otro, reduciendo las pérdidas de energía. Esta tecnología permitió expandir rápidamente la red eléctrica a través de grandes áreas. El motor de corriente alterna, Nikola Tesla. Además del generador AC, Tesla patentó el motor de corriente alterna en 1887. Este motor revolucionó la industria, ya que podía funcionar de manera más eficiente y con menos desgaste que los motores de corriente directa. La corriente alterna y el motor AC permitieron alimentar fábricas y sistemas de transporte, acelerando la industrialización del mundo. Las redes eléctricas. El verdadero comienzo de las redes eléctricas modernas tuvo lugar en 1882, cuando Thomas Edison inauguró la primera planta de energía eléctrica en la calle Pearl, en Nueva York. El siguiente gran avance en las redes eléctricas vino con la famosa guerra de las corrientes entre Thomas Edison y Nikola Tesla. Esta disputa es conocida como la guerra de las corrientes, y al final, la corriente alterna de Tesla se impuso como el estándar mundial. La primera gran red de corriente alterna, Cataratas del Niágara. En 1895, la planta hidroeléctrica de las Cataratas del Niágara marcó un antes y un después en la historia de las redes eléctricas. Permitió transmitir electricidad a una distancia considerable, 40 kilómetros hasta la ciudad de Buffalo. Así que ya lo sabes, la electricidad ha recorrido un largo camino, desde los experimentos de ámbar en la antigua Grecia hasta alimentar nuestras ciudades y dispositivos. Y lo mejor de todo, esto es solo el comienzo. La historia de la electricidad es una de las más importantes para el desarrollo de la civilización moderna. Y aunque hoy damos por sentado tener electricidad al alcance de la mano, detrás de cada interruptor de luz hay siglos de experimentación, lucha y avances que han permitido cambiar el curso de la humanidad para siempre. ¿Quién sabe qué descubrimientos eléctricos cambiarán nuestras vidas en el futuro? Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Diferentes Formas y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en la próxima.